Darle la bienvenida a Carlos Osorio, especialista en asesoría financiera. Señor Osorio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Luis. Un gusto saludarte. Hay que tener en cuenta, pues, que en los últimos días también una noticia relevante en el ámbito económico tiene que ver con el precio del dólar y su valor actualmente. En principio, para poder entenderlo, ¿a qué se debe esta caída en cuanto al valor del dólar, señor Osorio? Bueno, la caída del dólar se está debiendo a varios factores, sobre todo agentes exógenos, ¿no? El mundo está en un momento un tanto complicado, pero digamos lo importante es que el Banco Central de Reserva está tomando las acciones para que se mantenga en una banda de seguridad que permita que el dólar pues no baje demasiado. Y en ese sentido, como ya lo decíamos, hay mucha gente que dice, bueno, está bien, está bajando el dólar, de repente cuando compra algún producto que está en dólares me va a beneficiar. Otros, por el contrario, tienen sus ahorros en dólares y dicen, bueno, cada vez que tengo todavía mi dinero ahorrado en dólares, sigue bajando el precio, la cotización del dólar. ¿Qué recomendaciones le podríamos brindar al ciudadano de a pie, señor Osorio? Mira, Luis, en principio no es malo ahorrar en dólares, pero hay que tener en cuenta que cada caso es distinto. Por ejemplo, si yo voy a utilizar el dinero que tengo ahorrado para recibir intereses y a raíz de eso generar pagos corrientes, por ejemplo, el agua, la luz, el teléfono, los predios, entonces sí es más importante que tenga una buena parte de su patrimonio en soles, de tal manera que no se encuentre afecto a la fluctuación del tipo de cambio. En cambio, si es que lo que estás pensando es ahorrar a largo plazo, a mediano plazo, el dólar es una moneda siempre fuerte, siempre sólida, y al final de cuentas es la moneda refugio por naturaleza, y lo podemos ver también a lo largo de la historia, siempre ha estado fortalecida y ha fortalecido el patrimonio de las personas. Claro que sí. Ahora, también hay casos, por ejemplo, de personas que reciben remesas del extranjero. ¿Cómo debería planificarse el uso, por ejemplo, o ahorro de estos dólares con un tipo de cambio más barato que el que tenemos hoy en día? Mira, Luis, el tipo de cambio se va a dar de todas maneras y siempre esta persona que recibe remesa del extranjero va a estar afecta al tipo de cambio. Entonces, lo que uno tiene que hacer es planificar sus gastos teniendo en cuenta de que el tipo de cambio puede ir por debajo de lo que normalmente está. Es decir, no debería aspirar a tener o proyectar tener un tipo de cambio mayor si sabe que el tipo de cambio está a la baja. Cuanto uno es más conservador en su planificación financiera, evidentemente los resultados son positivos, porque entonces uno no va a tener gustos ni malos momentos al final del mes. Claro que sí. 7 de la noche con 21 minutos estamos conversando con el señor Carlos Osorio, especialista en asesoría financiera y gerente comercial de Goal Capital. Ahora, hay que tener en cuenta también, señor Osorio, que hay oportunidades seguramente de inversión que se presentan. ¿Esto es bueno, es buen momento para invertir o no en dólares o soles? ¿Qué se puede decirle al oyente? Efectivamente, Luis, siempre es una buena opción invertir, siempre. Tú puedes invertir, como te digo, en soles en la medida que el retorno de esos intereses generados producto de la inversión sumen para tu gasto diario, ¿no? O el gasto del mes, digamos. Y puedes invertir en dólares pensando más bien en hacer crecer tu patrimonio. Depende en qué momento te encuentras, es qué porcentaje del patrimonio total lo puedes colocar en soles o en dólares. Claro que sí, hay que tener en cuenta mucho ello. Y ahora, ¿cómo impacta, señor Osorio, el tipo de cambio, por ejemplo, peruano, factores como la estabilidad política, el precio del cobre, por ejemplo, también, y la inflación local? ¿Hay consecuencia, hay impacto, hay algún factor ahí que tenga influencia? Definitivamente el factor político siempre suma o resta a la economía del país, ¿no? Igual, de la misma manera, el valor del precio del cobre, porque nosotros, como tú bien sabes, Luis, y todos nuestros oyentes también lo saben, el cobre es uno de los, si no es el metal que más produce nuestro país. Como consecuencia, nosotros exportamos cobre. Así es. Y al exportar cobre, también recibimos una remesa importante de moneda extranjera. Entonces, ahí es donde puede moverse también afectado el país en este sentido. Ahora, también en los últimos meses, desde las autoridades, expertos también señalan pues que el sol es una de las monedas más fuertes, no solamente en nuestro país que se ha mantenido estable, sino también en Latinoamérica. Y en ese sentido,
Entonces, en ese caso, hay que mantener nuestro dinero en soles, convertirlos o cambiarlos a dólares, teniendo en cuenta que esto puede fluctuar y además adicional a ello también consultarle si es que hay alguna posibilidad de que el precio del dólar siga bajando o en todo caso no haya un efecto pues rebote de que vuelva a incrementar. Mira, Luis, lo que es cierto es que el sol se ha vuelto una moneda muy sólida en la región. Todos sabemos que en países como Bolivia, por ejemplo, hay muchas personas que están invirtiendo en soles. Una moneda sólida debido a las políticas y los indicadores macroeconómicos de nuestro país que se encuentran estables en gran medida. Entonces, la inflación también juega a favor nuestro porque no tenemos una inflación desmedida, está súper controlada y esto suma a que la moneda sea una moneda sólida. Entonces, por eso te comentaba, es importante que, digamos, si es que nosotros vamos a invertir, pasemos por un término que es muy importante en todo proceso de inversión, que es la diversificación. No podemos poner todas las divisas en una sola moneda. Hacia donde yo apunto es siempre a diversificar también por tipo de moneda y poner un poco en soles, un poco en dólares. Y como cada inversionista es distinto, tenemos que apuntar dependiendo de cuánto gastamos nosotros y cuánto queremos hacer crecer nuestro patrimonio. Si queremos, por ejemplo, hacer crecer más nuestro patrimonio y estamos pensando en utilizar los intereses que se generan producto de la inversión, entonces podemos invertir en dólares y mirar nuestra inversión a largo plazo. Pero si queremos recibir rédito o intereses o cupones mensuales producto de la generación de nuestro portafolio de inversiones, entonces debemos de considerar una mayor proporción de nuestro portafolio en soles. De esa manera, como les decía, no estamos afectados a la volatilidad de la moneda, dado de que nuestra moneda es estable, nos permite poder controlar nuestro plan de gastos. Y volviendo a la consulta que le hacía, según su experiencia en materia económica, ¿esta tendencia a la baja del dólar va a continuar? ¿Va a haber de repente un efecto rebote a fin de año? ¿Qué es lo que suele suceder en estos casos? Mira, nosotros estimamos que el tipo de cambio no va a bajar más. No creemos que baje, o que en todo caso el Banco Central de Reserva deje que el tipo de cambio baje un poco más, pero estamos un poco sujetos también a la política económica del BCR y en función a eso tenemos que esperar que tampoco baje porque hay muchas personas que dependen también de sus ahorros y de sus ingresos mensuales que los tienen en este momento en dólares y no sería oportuno también ni sería beneficioso para ellos. Tal cual. Señor Carlos Osorio, especialista en asesoría financiera, muchísimas gracias por este contacto, pues es importante hablar con especialistas, expertos sobre el tema en cuanto a materia económica. Muchas gracias por este contacto.